Amén. Si de repente no me oye bien o grito un poquito es porque tengo los oídos un poco tapados, pero espero que usted oiga bien. Sí oye bien, ¿verdad? Amén. Hace unos días estaba, hace varios días estaba meditando con respecto a algunos temas y entonces de pronto empecé a ver que la palabra del Señor cuando habla específicamente de la luz, tiene muchas acotaciones con respecto a la luz. Claro, hay que quitar, digamos, todo lo que habla de dar a luz, ¿verdad? Pero en sí la luz misma va más allá, la expresión que el Señor Jesús dijo, y ya lo vamos a ver ahorita, va mucho más allá de lo que nosotros quizá podemos entender cuando le acercamos un poco el zoom, la lupa, y nos damos cuenta también que con el auxilio del área científica, las cosas son más entendibles para nosotros, hermano. Y entonces nos damos cuenta que el Dios que tenemos no es un Dios chiquito, sino el Dios que tenemos es un Dios gigantesco, que ni siquiera debe de caber en nuestra boca decir Diosito Santo. Eso es una palabra ridícula para lo que yo quiero explicarle. El Dios que tenemos tiene un nombre indecible. Es decir, cuando nosotros ayer veíamos con los hermanos, ¿verdad? Un poquito con respecto al tetragramatrón que le llaman los judíos, que es el nombre impronunciable del Señor, que solamente es una YHWH. ¿Cómo pronuncia usted eso? No se puede. Entonces, es porque nuestro Dios es tan indescriptible. La Biblia misma dice que sus caminos son insondables. Son inescrutables sus caminos. Es decir, nuestro Dios es tan alto, tan ancho, tiene una longitud tan extraordinaria, una profundidad, hermano, que creo que cuando nosotros nos acercamos a Él, de verdad deberíamos de llegar, no, tal vez la palabra humillados es poco, ¿verdad? Con una actitud verdaderamente reverente delante del Señor, ¿verdad? Y no pensar que somos lo mejor, porque al contrario la Biblia dice que Él vino a buscar de lo vil y lo menospreciado de todo el cosmos. Usted y yo éramos lo vil y menospreciado de todo el cosmos, ni siquiera es del mundo, ¿verdad? Este mundo en el que existimos. Y de hecho dentro del mundo tal vez nosotros también sí somos menospreciados en ese aspecto, ¿verdad? Porque para los que se pierden, dice la palabra, este evangelio es una locura, lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? Pero para los que nos salvamos, es poder de Dios. Amén. Entonces, meditando un poquito en eso, el Señor me llevó a ver algunas cosas que, hermano, a mí sinceramente me causaron, yo estaba ahí, les soy honesto, ¿verdad? Derramando mis lágrimas porque me di cuenta que nosotros no somos nada, como dijo el loro, ¿eh? Entonces, necesitamos, como dijo el borracho, nada, absolutamente nada somos, pero yo quiero explicarle a usted en esta hora cómo es que la luz y la vida de Dios están dispuestas para el hombre. Entonces yo le titulé a este tema solo para traer su atención, ¿verdad? Y porque como algunos de aquí hablan inglés, le puse la vida light de Dios para el hombre, pero no light de L-I-T-E, ¿verdad? Sino light de la luz, ¿verdad? Entonces en español sería la vida luz de Dios para el hombre. Amén. Y quisiera entonces que usted me acompañara, por favor, para poner, digamos, una base y darle a entender, darle a explicar, hermano, que la gente que se pierde no tiene excusa para decir que se perdió porque Dios no se le presentó. No hay ninguna excusa. Para el hombre no hay ninguna excusa. Es más, alguien podría
preguntar, o la pregunta que en algunas oportunidades se ha hecho, ¿verdad? Y los mayas y todas esas civilizaciones que no conocieron del Señor, no hay excusa. No hay excusa. Y yo se lo voy a probar con lo que dice la Biblia. Acompáñenme entonces a Romanos 1:20. Porque lo que quiero es que usted y yo veamos que a todo nivel el Señor se presenta. A todo nivel. Al que es iletrado como al que es un docto en las cosas. Es decir, no hay, para el Señor no hay una diferencia. Es más, la Biblia dice que Él no es un Dios que discrimina a nadie. Por eso se presenta a toda su creación, según lo que necesita la creación. Amén. Entonces, no hay quien pueda llegar a decir, Señor, a mí nunca te me presentaste y por eso merezco el cielo, ¿verdad? Jamás, no va a haber nadie. Y lo dice aquí la palabra del Señor. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, lo que no se ve de Dios, lo que nosotros no podemos distinguir con estos ojos humanos, materiales, hermano, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, oiga, su eterno poder y su deidad, dicen otras versiones, en esta dice, y su divinidad, se han visto ¿con qué dice? Con toda claridad. Con toda claridad. Entonces es inexcusable el hombre. Con toda claridad, siendo entendidos por medio de qué cosa? De lo creado. De lo creado. Entonces quiere decir que todo lo que se creó fue para que el hombre pudiera entender el poder y la divinidad de Dios. Entonces por eso no hay excusa. Que no me venga nadie a decir que entonces Dios no se reveló. Si se reveló en todo. En todas las cosas que son creadas, Dios se reveló. Para que nadie pudiera decir, yo no entendí. Si a todos, mire, el Señor habló de tal manera, hermano, en parábolas. Pero cuando nosotros nos acercamos a las parábolas, hermano, las hizo para que la gente que era iletrada la entendiera. Porque con figuritas, ovejas y qué otra cosa, monedas, un hijo que se pierde, entendieran. Pero cuando usted va a la profundidad de la palabra, se va a dar cuenta, hermano, que el Señor estaba hablando de unas cosas como para que los científicos se quebraran un cachito la cabeza. Y entonces, dice, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, usted y yo somos inexcusables. ¿Verdad? Somos inexcusables. Delante de Dios somos inexcusables. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que ver qué fue lo que Dios dejó para nuestra vida. Porque Él lo que quiere es que entonces vivamos la vida, pero no la vida biológica. Usted lo sabe perfectamente, para decir vida hay varias maneras, pero una de ellas es vida bios, que significa la vida biológica, que es la que usted y yo tenemos continuamente o diariamente, ¿verdad? Cuando nos levantamos, esta es nuestra vida biológica. Pero la vida zoe, la vida o zoa, que lo que significa, hermano, es una vida del espíritu o en lo espiritual o atendiendo a lo espiritual. Esa es la que el Señor vino a transmitir a través de la luz. A través de la luz. Y entonces, por eso es que le titulé así, ¿verdad? La vida luz o la vida light de Dios para el hombre. Y esto es para el que quiere. Esto es para el que cree. Amén. Pero todo hombre es inexcusable. Delante del Señor no va a haber nadie que le pueda decir que el Señor no se reveló. En más de alguna cosa de la creación completa se tuvo que haber revelado Dios. Definitivamente. Porque si no sería un Dios injusto. ¿Verdad? Estaría haciendo juicios imparciales. O parciales más bien, ¿verdad? Porque imparciales es porque es justo. Ok, entonces, entendiendo eso, yo quiero tomar entonces desarrollar este tema con usted, a ver hasta dónde nos
nos alcanza, ¿verdad?, el tiempo, pero espero que poder terminarlo. Entonces, veamos las declaraciones de la luz, que van más allá de lo que nosotros vemos tan solo plasmado ahí en estos versos. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 8 y verso 12. Porque Juan es uno de los expositores, como estuvo tan cerca del Señor, el apóstol Juan, hermano, que dice la Biblia que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor. Él podía, yo considero, ¿verdad?, que pudo, déjeme pensar, lo que él pudo escuchar en los latidos del Señor Jesús, la profundidad de lo que él estaba diciendo. Amén. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz. Diga conmigo, yo soy la luz. Eso fue lo que el Señor les dijo, yo soy la luz. ¿Es difícil entender qué es la luz, hermano? No, porque es visible. Aunque no hubiesen estos focos, era visible, era evidente porque existe algo que se llama sol. Hay algo que se llama luna. Hay algo que se llama estrellas. Y todos ellos emanan luz. ¿Verdad? Existía el fuego, también emanaba luz. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Y entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él para entonces entender la profundidad de esa luz que nos lleva a la vida. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando entonces terminemos nuestro camino, estando en la verdad, encontraremos la vida verdadera de Cristo, siendo Él la luz, metidos en el Padre. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, Juan capítulo 1, verso 4 dice, si quiere lo busca y si no, solo óigalo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nos damos cuenta de la relación luz-vida, vida-luz. Porque eso es lo que el Señor vino a presentarnos a nosotros. Si queremos vida, entonces tenemos que tener luz. Y si tenemos luz, entonces tendremos vida. Vida zoe, pues, no vida biológica, ¿verdad? Aunque necesitamos la luz del sol natural para poder tener una vida biológica también, porque si no, entonces los árboles no harían su función y nosotros moriríamos, ¿verdad? Todo el dióxido de carbono que sale nos mataría. Ok, entonces, en Mateo 5:14 dice, vosotros sois, y ahora entonces el Señor viene y delega. Después de un tiempo que ellos estuvieron con el Señor, les habla y le dice, vosotros sois la luz del mundo, ahora. Y dice una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar, y ahí dice otras cosas acerca de la luz. Entonces, pero ahora, hermano, nosotros debemos de ser la luz del mundo. Usted y yo necesitamos atender a la luz, o ir tras la luz para tener la vida. Y una vez que tengamos la vida, entonces nosotros nos transformamos en luz para darle vida a otros. ¿Sí me doy a entender? Ok. Si no, usted me dice, no entendí. Ok, entonces, perdón. Mire, viendo estas cosas, el Señor me llevó a analizar a través de esto lo puede encontrar usted en Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia, como le llaman, ¿verdad? En un diccionario, etcétera. Y entonces me fui yo a consultar ¿qué es la luz? Porque para poder entender, si dice, tomando lo que Romanos 1:20 dice, siendo un poquito sagaces, siendo un poquito entendidos, siendo un poquito inteligentes, porque usted es inteligente, ¿verdad? Amén. Entonces,
lo que tenemos que hacer es, si toda la creación fue puesta para nuestro entendimiento, entonces debemos de ir a ver qué es lo que los científicos están también estudiando para que nosotros podamos entender de qué se trata lo que el Señor estaba diciendo. Por eso le decía que la expresión yo soy la luz no es solamente, sí, Él es la luz. No, va mucho más allá de eso. Entonces, en Wikipedia dice, yo tomé nada más lo que necesitaba para darlo a entender más fácilmente, ¿verdad? Porque ellos dan un montón de explicaciones, ahí lo puede ir usted a leer. Pero la luz, oiga, básicamente es esparcida por algo que se llama fotones. Y no es, aunque los fotones mismos son ondulantes, tienen una, digamos, como es energía, ¿verdad? Esos elementos están continuamente en ondulación, quiere decir que tienen actividad, ¿verdad? Continua. Pero la luz corre de una manera recta. Así es como navega la luz, va recto. Y entonces, alguien podría decir, ¿y para qué nos sirve saber? Entonces, espérese un momentito. Ya ahorita, aparte de que es parte de su acervo cultural para que usted lo incremente, ¿verdad? Y ya tiene con que ir a carburarle a algunos allá afuera. Tiene una velocidad constante. Y eso me llamó de todas estas cosas que yo le estoy diciendo, me llamó, gracias hermana, muy gentil. Aquí ya tengo 3, me voy a meter los 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Tal vez se me quita la luz. La luz tiene una velocidad constante, diga conmigo constante. Ok. Pero oiga esto, y su masa, es decir, su peso, es igual a 0. Y usted puede decir, ¿y eso qué? A mí qué me importa si yo peso 150 libras, ¿verdad? Pero es que tiene mucho que ver con que usted y yo seamos luz. Cuando el Señor delega, cuando Él dice yo soy la luz, y después dice ahora vosotros sois la luz, entonces empieza a decirnos, un día cuando estudien científicamente todas estas cosas con respecto a la luz, en lo invisible que yo soy, van a entender por medio de la creación quién soy yo. Y entonces vienen los científicos, usted sabe, ¿verdad?, que todo el tiempo han habido, gracias a Dios, y dicen esto: la luz se mueve a través de fotones, que son partículas, hermano. Son las partículas esenciales para que la luz pueda correr. Entonces decía yo, de veras, qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la luz. Pero cuando viene el Señor y dice, ahora vosotros sois la luz, nos estaba diciendo, ustedes son ahora las partículas esenciales que yo tengo para transmitir la luz a este mundo. Y oiga bien, mire de qué manera corre la luz. La luz corre, aunque tenemos movimiento, porque su movimiento es oscilante de los fotones, ¿de qué manera corren? De manera recta. ¿Se recuerda qué fue lo que el Señor Jesús dijo cuando presentó por ejemplo, a Job? Un hombre recto. Cuando el Señor nos habla a nosotros, hermano, del camino de santidad, dice que debemos de vivir en rectitud. Entonces Él estaba hablando, por eso le quiero sentar las bases para entender que la luz, la expresión de Jesús va más allá de tan solo decir, ahora yo soy la luz del mundo. Sí, pero eso implica entonces que usted es un fotón, no un fotón, ¿verdad? Aunque algunos sí, porque ya se acomodaron. Ok. Pero usted, hermano, y yo somos fotones. Es decir, ahora somos
las moléculas o esenciales que el Señor dejó en este lugar para transmitir su luz. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Alguien no va captando? Que me levante su mano, lo vuelvo a explicar. Y usted sabe que yo no tengo problema, ni en el tiempo ni en explicar. Entonces, su velocidad es constante. Es decir, no tiene variación. Y usted y yo que somos parte de esa luz, debemos de ser constantes. Por eso el apóstol Pablo decía, yo corro la carrera, ¿cómo? Con paciencia. Pero paciencia no implica ser uno, todo, ¿verdad? Paciencia está implícitamente ligado con constancia. Y entonces él al final dice, yo terminé la carrera. Se lo voy a poner así, como uno de los fotones de esta luz. Yo me fui derecho, yo me fui recto, y por eso él decía, yo prosigo al blanco, que es Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces su velocidad era constante. Pero mire, hermano, hay algunos hermanos que no parecen fotones, ¿verdad? Sino cualquier otra cosa, ¿va? Porque unos días son como dice mi papá, ¿verdad? Que aquí está. Son como llamarada de tuzas, que en otro lado se puede concebir como un arrancón de macho viejo. Alguien se preguntará, ¿y qué es eso? Por ejemplo, un burrito ya viejo. Usted le pega para llevarse la carga. Hermano, sale caminando rápido, pero ya después de 3 pasos ya va. Una llamarada de tuzas le decimos a lo que viene envuelto los tamales esos que comió hace poquito, ¿verdad? No sé cómo le llaman. La hoja del tamal. Usted agarra una de esas cosas y le echa fuego, mano, y sale así. Pero en un segundo se acaba. Ay, se apagó. Hay gente así. Que hoy, gloria a Dios, amén, aleluya, hagamos, traigamos, vayamos, y está saltando, brincando, danzando, comiendo chicle, tururú, etcétera, todo, hermano, y está ahí, amén, hermano pastor, gloria a Dios, y vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por allá, y está en la oración, está leyendo, está haciendo, y a los 15 días ya lo ve. ¿Cómo estás, hermano? Ahí, jalando la carreta, casi burro. Hermano, la luz es constante. Los fotones son constantes. Entonces usted y yo debemos de entender que si nos delegaron ser luces para que seamos constantes. Ahora, dice que tienen una masa que es 0. Gloria a Dios, dirá alguna hermana. Voy a rebajar de peso. No. Cuando habla de una masa 0 significa que es equilibrado. Porque el 0 es el equilibrio de... Si le echa 0.00001, ya se desequilibró. Y si es -1, ya se desequilibró. Los fotones son equilibrados. La luz es constante y equilibrada. Por eso es que puede ir recto, porque es equilibrado. Si tuviera algún peso, de repente adquiriera peso, se iría para un lado. Y eso es lo que pasa con muchos ahora. Por eso dice la Biblia, despojados de todo ¿qué? De todo peso y del pecado que tanto nos asedia. ¿Para qué? Para caminar en luz, para caminar recto, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, que era lo que decía el apóstol Pablo. Yo prosigo al blanco que es Cristo, pero ¿de qué manera? Recto. Tengo una masa 0 en mí. Es decir, yo soy equilibrado en todas las cosas que yo hago. Y los juicios que yo emito son juicios correctos, son juicios rectos.
porque he aprendido de la justicia de Dios. Así que cuando el Señor dice ahí en ese pasaje de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, hermanos, nos pusieron un título extraordinario. No es solamente, ahora somos la luz del mundo. Sí, Señor, yo soy la luz del mundo. No es eso. Nos están diciendo, tienes que caminar rectamente. Y tienes que tener una masa cero. No te tienes que desviar ni a derecha ni a izquierda. Hermano, mire cómo los científicos tienen todo frente a ellos. Y no se dan cuenta. La gente misma. Y ahorita vamos a ir para allá. Y entonces dice, ahora hay que analizar un poquito más los fotones. Pregúntale al hermano que tiene al lado suyo, ¿tú eres un fotón? No es para fotón, ¿verdad? No es que sea bueno para las fotos. No. Los fotones, oiga esto, son las partículas elementales, ya lo habíamos dicho, pero oiga esto, eso está en el diccionario. Responsables, diga responsables, de las manifestaciones cuánticas. ¿Y eso qué es? Dirá alguien, ¿va? Ahorita le voy a leer mejor todo y luego le explico. Las partículas elementales responsables de las manifestaciones cuánticas, cuánticas de lo electromagnético, los rayos X, las microondas, la luz visible, el ultravioleta, etcétera. Porque hay diferentes tipos de luz. Por eso es que cada uno cumple una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando habla y dice responsables de las manifestaciones cuánticas, es decir, cuánta cantidad de luz emano. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que, digamos, alguien podría decir, y el apóstol Pablo decía, voy a ir a ustedes. No me recuerdo, tal vez alguien me puede buscar ese pasaje, donde dice, yo voy a ir a ustedes. Pero eso sí, aquellos que andan hablando cuentos, se las van a ver conmigo. Porque yo voy a, claro, no lo decía así, yo lo estoy parafraseando. Porque ahí andan hablando cosas que no son, pero yo voy a llegar ahí con ustedes, con demostración, les dijo, del Espíritu y no con vana palabrería. Entonces él lo que estaba diciendo es, yo les voy a enseñar que la luz que yo tengo, cuánta cantidad emana de mí. Entonces yo quiero hacerlo hoy a usted responsable de la cantidad de luz que emana para que los que están en tinieblas puedan venir a la luz y seguirlo. Ay, hermano, es que yo soy, por eso dice la Biblia que Él no vino a apagar el pábilo que humeaba, sino lo que hace el Señor es agarrarlo y lo sopla hasta que otra vez agarra fuego, agarra luz. Y ya lo inserta con el resto de los que están emanando luz. Si nos separamos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que los fotones son, ¿qué le dije? Eran partículas. Pero una partícula para emanar luz no puede solita. Sino, microscópicamente se tendría que ver. Pero cuando el Señor dice, ahora vosotros sois, lo voy a poner así, ahora vosotros sois los fotones que van a dar luz. He ahí la necesidad de estar en unidad. Porque entonces, usted se recordará del Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno, y lo hemos dicho, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos regados por todos lados. Dice juntos. En armonía, porque esa es otra cosa, hermano. No se puede desarmonizar las moléculas. Si las moléculas se llegan a desarmonizar, no hay nada, no hay ningún elemento.
son individualizadas y no pueden conformar nada. Y entonces el Señor viene y dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza, pasa por las barbas de Aarón, y después de eso hasta el borde de las vestiduras, y dice la Biblia, y ahí, ¿qué es lo que envían? Bendición y vida eterna. Entonces el que tiene la luz tiene vida. ¿Sí me debe entender, hermano, o no? ¿Estoy gritando mucho? ¿No? Ok. ¿Encontraron ese pasaje? ¿Alguien? No. Ya ni se acuerda qué pasaje, yo tampoco. Bueno, entonces, yo creo que es a los Romanos cuando habla, pero no recuerdo bien. Entonces, oiga esto. Ahora, usted y yo somos entonces responsables de cuánta luz emanamos para que los demás vengan a la luz, que es Cristo. Y también entonces tenemos que ser responsables, hermano, de ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Porque así como hay diferentes tipos de luz, que sería lo electromagnético, que sería la luz en sí misma, rayos X, microondas, la luz visible, es decir, lo que perciben nuestros ojos, lo ultravioleta, etcétera, y otro tipo de luces. Así es como nosotros vamos a atender, porque digamos, por ejemplo, los rayos X, ¿para qué sirven? Por ejemplo, lo utilizan mucho en la medicina. Y lo que detectan es, digamos, a la hora de examinarlos, un cáncer, ¿verdad? Un tumor, qué sé yo. ¿Cómo? Todo lo que internamente está afectando. Entonces, digamos, hay hermanos que son fotones, pero que pertenecen a rayos X. ¿Para qué? Para detectar las enfermedades internas. Porque hay gente que viene aquí, gloria a Dios, amén, aleluya, y por dentro tiene un tumor cancerígeno, que hay que extirparlo. Por no decir un demonio, pues. Porque la Biblia dice que van a venir lobos vestidos de ovejas. Entonces hay que sacar al lobo y dejar a la oveja nada más. ¿Sí me doy a entender? Ok, y de ahí pues yo realmente no sé cómo trabaja, digamos, los rayos ultravioletas, pero los microondas, ¿para qué sirven? Para calentar. O bueno, una de las funciones, me imagino que ha de haber otras funciones, pero digamos, hay gente que es como fotón de microondas, ¿verdad? Allá viene aquel así todo. Y por eso dice la palabra, dame lengua de sabio, o dame lengua de discípulo para que entonces cuando yo hable, mi hermano se levante. Esos son microondas. Vuelven a calentar a la gente y respira aquel, gloria a Dios, amén, aleluya, hay que seguir adelante, vamos. Lo calentó otra vez. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ok. Oiga esto. El fotón le dicen, le llama, dice aquí que tiene una masa invariante, que es igual a cero. Entonces quiere decir que tiene el carácter de la luz, es invariante. Ahora, ¿cómo le compruebo eso? Bueno, Santiago capítulo 1 verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de los fotones. Hermano, sí. No, hombre, sí, de veras que Dios dejó todo está escrito, hermano, en la palabra. Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza, ni sombra de variación. Y los fotones tienen una masa invariante. Es decir, no son como las avionetas, ¿va? Un día aquí, otro día aquí. Un día aquí, otro día aquí. Un día, no. Es invariante. Somos lo que somos porque estamos firmes en Cristo Jesús.
No es cuestión de que, por eso el apóstol Pablo decía, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál era su costumbre? Aunque habían sido llamados a ser fotones, y ya voy a ir, hermano, un poquito más para allá porque el tiempo nos avanza, pero a pesar de que habían sido llamados como fotones para emanar o emitir luz, se alejaron. Entonces, unas veces están, otras veces no están. Unas veces escuchan, otras veces no escuchan. Unas veces son edificados, otras veces no son edificados. Y el fotón tiene una masa invariante. Es decir, tiene el mismo carácter de la luz primigenia que es Cristo Jesús. Es invariante. No tiene sombra de variación. Espero estarme dando a entender. Y ya dijimos que una velocidad constante. Pero sigamos aquí. Ahora, tenemos que analizar la otra parte, y esto me impresionó, fíjese hermano, me impresionó mucho. Si la luz, la luz es impresionante, pero cuando se habla de oscuridad, hubo algo que me impresionó más todavía. Porque entonces me fui a buscar, que habla de la oscuridad. Entonces dice, la oscuridad es la ausencia de la luz visible. Pero oiga esto, aunque esta oscuridad es fácil de alcanzar, la oscuridad pura o total, científicamente no existe. No existe. La oscuridad pura o total no existe. Porque no se incluye solo el espectro visible. Es decir, no incluye solo lo que puede captar nuestros ojos. Como luz. Yo sé que alguien podría estar diciendo, ¿y usted por qué nos está dando esta clase? Para que usted y yo entendamos que somos luz. Y que la declaración que Dios dio sobre usted, hermano, no es una simple declaración, sino tiene una profundidad extraordinaria. Y además de eso, usted y yo somos responsables de llevar la luz donde están las tinieblas. Entonces, dice, no existe, científicamente no existe esa oscuridad total, porque no se incluye solo el espectro visible, sino todo el espectro electromagnético. Así que una cierta cantidad de radiación, oiga, existe en cada lugar del universo. Aunque sea imperceptible para el ojo humano. Hermano. Hoy entiendo un poco más. Porque es que el Señor cuando le habló a Ezequiel sobre el valle de los huesos secos, y él declaró algo y dijo, estaban muy secos. Entonces el Señor le pregunta, ¿crees que vivirán? ¿Qué respondió aquel hombre? Oh, sí, Señor, ¿cómo va a ser que no? Tú sabes. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Profetiza. Profetiza. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque aunque veamos oscuro el panorama, a nuestra percepción, siempre hay luz para darle vida a cualquier cosa. A cualquier cosa. El ladrón en la cruz ya no tenía esperanza. Ya estaba colgado. Ya lo habían dado por muerto. Pero la luz que era Cristo, que estaba juntamente con él, se le reveló y le dio vida. Por eso decir yo soy la luz del mundo no era tan solo una expresión de Jesús. Y decir que usted y yo somos la luz del mundo no debe de ser tan solo una expresión para nosotros. Sino que debemos entender que a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, por árido que usted vea, por oscuro que usted vea, ahí hay siempre una partícula de luz, donde si usted lleva la luz se va a esparcir, se va a expander, va a ir para todo lugar. Por eso es que usted es el que debe influenciar, y yo, los ambientes, y no los ambientes sobre nosotros, porque la Biblia dice que contra la luz no hay oscuridad que pueda prevalecer. Y el mismo Señor Jesús dijo, contra la iglesia ni las puertas del infierno podrán prevalecer.
Para que haya una oscuridad total o pura, debe de llegarse a una temperatura total de menos 273.15 grados centígrados. Es el equivalente a menos 459.67 grados Fahrenheit. La cámara de refrigeración más poderosa que tiene los hombres llega a alcanzar los menos 273.144 grados centígrados bajo cero. Significa entonces que jamás se perderá la esperanza. Jamás. Siempre va a haber luz. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Y entonces quiero leerle estos pasajes. Porque usted dirá, ¿y a mí para qué me sirve todo lo que usted dice? Si eso está en el diccionario, no, también está en la Biblia, se lo voy a comprobar. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué fue lo que Dios dejó? Él no dejó una oscuridad total. Él no dejó una oscuridad total. Dejó siempre una esperanza. Como me gusta un canto que hace mucho tiempo lo escuché que dice, hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. ¿Se recuerda? Yo decía, pero cualquier oscuridad, sí. Porque siempre habrá un poquito de eternidad, aún en el más perdido o en el que se vea más perdido. Pero si usted y yo nos acercamos como fotones con la luz de Dios y le decimos y les hablamos, va a volver la esperanza a ellos. Va a volver la esperanza a ellos. Y hoy entiendo un poco más por qué el Señor, cuando hablaba a mi corazón hace muchos años, me decía, yo voy a enviar a un gente muerta a ese lugar. Y yo le decía, ay no Señor, yo no quiero, no es la morgue tampoco aquí. Pero hay gente que ha venido muerta, sin esperanza alguna. Hay algunos botones que usted los conoce, que no querían nada con Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, a través de nosotros, que en su misericordia nos usa como fotones de luz, levantan a cualquiera. Por eso le dijo el Señor, profetiza, hijo de hombre, profetiza esos huesos secos y diles, Espíritu de Dios entra sobre ellos. Así que cuando usted y yo veamos muertos, hermano, lo que tenemos que hacer, los lugares más oscuros, lo que tenemos que hacer es declarar, profetiza, hijo de hombre. ¿Qué profetizó? La palabra de vida, porque la palabra es luz. Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Y lumbrera a mi camino. Cerca está de vosotros, dice, cerca de vuestra boca y de vuestro corazón está la palabra. Así que hay que hablarla. ¿Para qué? Para que toda oscuridad sea disipada. Romanos capítulo 2, verso 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Oiga, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. A todos nos puso Dios fe. A todos. Los de aquí y los de afuera, y donde quiera que esté, a todos puso fe. ¿Por qué cree usted que siguen a otros dioses? Porque su fe reclama ver al Eterno. Pero no lo han encontrado porque nosotros muchas veces nos hemos escondido como fotones y no hemos hecho nuestro trabajo. Cuando nosotros les digamos, Cristo Jesús es la luz de Dios, es la luz primigenia de Dios y te puede sacar de esas tinieblas, entonces creerán y vendrán y lo seguirán.
Y se volverán entonces fotones de luz que siguen a la luz inmarcesible que es Cristo mismo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces puse aquí, entendemos que la fe es la partícula de luz que no deja de existir en nosotros. Porque a todos se nos fue puesta eternidad. ¿Cómo entendemos la eternidad? ¿Cómo entendemos que hay Dios? Aún el ateo, mire, los ateos son feos. Iba a decir otra cosa, pero mejor me abstengo. Hermano, perdón, pero para decir yo soy ateo, ¿qué significa ateo? ¿Ah? A es una preposición griega que es sin. Y teos es la palabra Dios. Sin Dios. Para decir que no tiene Dios, entonces significa que sí hay Dios. ¿O no? ¿Cómo se va a declarar que sin Dios si no existe Dios? Es tonto. Entonces, hermano, hasta el ateo tiene una mínima. Si fíjese que yo dije, si la cámara esta de refrigeración llega hasta los 273.144, entonces quiere decir que hay un 0.001 de probabilidades para el ateo que se vuelva Dios. Para hacerlo 5, y ese 5 sube al 4 a 5 también, y da 273.15, según las reglas matemáticas, ¿o no? Entonces existe ese 0.001% para que el ateo se vuelva Dios. Para que el que está en oscuridad vuelva al Señor. Cuando usted y yo como fotones, hermano, desplegamos la luz de Dios siendo rectos delante de Él. Teniendo una masa invariable en nuestra vida. Pero no esta masa, ¿verdad? Sino la masa espiritual que es invariable para nosotros. El testimonio de Dios en nuestras vidas. Dios espera estarme dando a entender, hermano. Y si no hay, me invita y les explico otro día. Entendemos que la fe es la partícula de luz que no deja de existir en nosotros, la cual nos permite entender la eternidad y que al creer en la luz que es Cristo se activa para empezar a tener la vida. Juan capítulo 12, verso 36. En tanto que tenéis la luz, dijo el Señor, creed en la luz para que seáis hijos de luz. 12:36. Juan 12:36. Ahora, ¿cuál sería la forma entonces de estar condenado a las tinieblas? ¿Ah? No, porque todos tenemos una mínima partícula de luz, todos. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 3, versos 19 y 20, tal vez alguien los puede leer, por favor. Juan 3, 19 y 20. Léalo, si fuera tan amable. No sé si ahí está el el micrófono. Aquí, el hermano lo tiene. Juan 3, 19 y 20. Oiga eso. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, ¿cuál es la condenación? ¿Que no haya luz? ¿Que no haya esperanza? ¿Que no le hayan dejado un 0.001% de fe para poder creer en Cristo? ¿Qué dice que es la condenación? Porque amaron más. Porque, hermano, de por sí, el ser humano ama la luz. El ser humano ama la luz. Solo Drácula no ama la luz, ¿verdad? Pero ¿a usted le gusta estar en lugares oscuros? Nadie le gusta estar en un lugar oscuro. Por mucho que diga que es satánico y demás cosas, a nadie le gusta estar en ese lugar.
Es más, ni siquiera a los mismos demonios les gusta, porque cuando el Señor los iba a echar, le dijeron, no nos mandes al abismo, ahí está muy oscuro, ahí no queremos ir. Porque ellos habían conocido la luz, estaban en resplandor, pero se alejaron de la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Amar la luz, pero para que otros amen la luz, tenemos que ir a darles la luz y decirles, aquí está, esta es la luz. ¿La quieren seguir? Ámenla. Y usted y yo amar la luz para no desviarnos, para no irnos a las tinieblas, para que no haya tinieblas en nosotros. Hermano, qué lindo es esto. Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué amaban más las tinieblas que la luz? Porque como estaban haciendo obras malas, no querían que se les descubriera. Eso es algo así como cuando usted va a un lugar y prende la luz de una cocina. Usted solo ve que salen todas las cucarachas para todos lados, ¿va? Aún las cucarachas viven en oscuridad no porque quieran, sino porque no son capaces de soportar la incandescencia de la luz a ciertos niveles. Y viven en las cloacas no por sucias, sino porque es el único lugar donde la incandescencia de la luz no está al nivel que ellas lo necesitan, y además necesitan lugares húmedos para poder vivir. ¿Y usted de dónde sabe eso? Porque trabajé como 20 años en eso. Ahí está mi papá de testigo. Entonces, hermano, todos necesitamos la luz. Hasta yo necesito la luz. Mire, el hermano ya me prendió el amarillo. Mejor termino. Juan 8:12, las obras de la luz. Estas solo se las voy a leer nada más para poder terminar. Juan 8:12 dice, seguir a Jesús implica obtener luz de vida. Tal vez si alguien puede buscar Juan 8:12, se lo voy a agradecer, y yo le voy a leer las otras obras de la luz que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Juan 8:12, ¿qué dice? Dice, Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cuál es una de las obras de la luz? Seguir la luz. Seguir a Cristo. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a emanar la luz de Cristo como fotones. Somos un reflejo de esa luz primigenia. Primera de Juan 1:7 dice, oiga, y esto está lindo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué cosas revela la luz? La comunión unos con otros. Cuando a usted no le gusta la comunión con los hermanos, se me hace que alguna oscuridad hay. O varias. Porque el que está en pecado, ¿será que le gusta estar en medio de los hermanos? No, hermanos, si lo que trata es de alejarse. Uy, peor si el hermano fotón de rayos X me ve, ya valió mi pecado. Usted y yo necesitamos venir a la luz para tener comunión. Y después dice algo más. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando andamos en la luz, nos acercamos a la luz, la sangre del Cordero funciona para nosotros. ¿Dónde se puso la sangre? ¿Dónde se ponía la sangre de los animales? No. Dentro del, claro, pero perdón, tal vez no hice bien la pregunta. ¿En qué parte del templo estaba puesta la sangre de los corderos? Ahí se derramaba. ¿Pero dónde era puesta? En la jofaina. ¿Y dónde se ponía la jofaina? En el propiciatorio, donde estaba el arca. Ahí solo luz de Dios había.
Cuando llegamos a la luz de Dios, la sangre de Cristo se derrama y habla mejor que la de Abel por nosotros para quitar todo pecado. ¿Sí me doy a entender? Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces usted y yo no debemos aborrecer al hermano. Y si nos cae mal, si es de los que usted se lo encuentra, hermano, y se le retuerce el estómago y no de felicidad por verlo, entonces quiere decir que todavía está en tinieblas. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Oiga, para él o en él no hay tropiezo. Entonces, si nosotros amamos a los hermanos, en nosotros no hay tropiezo. Nunca vamos a tropezar en él cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. Por eso es que Pedro, hermano, llegó con el Señor y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a este Judas? ¿7 veces? No, le dijo el Señor, 70, hasta 70 veces 7. Ponía el ejemplo mi papá, estando allá con el hermano Marlon, con el pastor Marlon, que en alguna oportunidad alguien dijo, bueno, 70 podría ser así, 70 elevado a la potencia 7. Pero alguien más dijo, bueno, de acuerdo. Pero también puede leerse como 7, 7, 7, 7, 70 veces. Ahora, lea ese número. Y esas veces son las que hay que perdonar. Lea 70 veces el 7 y vaya poniendo las comitas ahí, después lee el número. Y esas son las veces que hay que perdonar. Así que entonces, el que tiene la luz perdona todo el tiempo, ama todo el tiempo, tiene comunión todo el tiempo y la sangre de Cristo todo el tiempo lo está limpiando de sus pecados. Termino con esto. Efesios 5, 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y Efesios 5, 9, que es el complemento, pone entre paréntesis, ¿de qué manera tenemos que andar? Diciendo que tenemos luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿quién tiene luz? El que anda en el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad. Pónganse de pie en esta mañana, o en esta tarde ya. Y quisiera ministrar por unos minutos nada más esto. Y preguntar, ¿habrá alguien que no conoce la luz en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera dejar su oscuridad y venir a la luz de Cristo? Hoy es el día para que usted se acerque a Cristo Jesús. Hoy es el día para que usted y yo podamos venir y arrepentidos de corazón decirle, Señor, yo quiero creer en ti, porque ya no quiero vivir con estas obras de maldad. Quiero vivir, Señor, en ese mundo de luz, amando la luz y no amando las tinieblas. Si hay alguien que en este lugar está en pecado, todos, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros ofendemos en palabra, en pensamiento, en obras y aún las cosas que omitimos, hermano, ahí ofendemos al Señor. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, la luz evidencia los frutos. La luz evidencia los frutos. Si usted y yo no hemos evidenciado los frutos del Espíritu que son en bondad, en toda bondad, en justicia y en verdad, este es el día para que podamos decirle, Señor, yo quiero andar en luz. Yo quiero venir a ti y andar en luz. Yo ya no quiero vivir en las tinieblas. Yo quiero ser un fotón, Señor, de esa luz primigenia que es Cristo Jesús.
para poder caminar rectamente y que mi masa sea cero, es decir, que sea equilibrado en todas las cosas en mi vida. Que yo pueda, Señor, desarrollar lo que tú me has dado, Señor. Que al tipo de luz que yo debo de pertenecer sirva para la edificación, Señor, de tu pueblo. Y de los que están en tinieblas todavía tienen esperanza. Todavía tienen esperanza. ¿Sabe por qué o en qué me baso para decir que hay esperanza aún en las tinieblas más oscuras, o por lo menos las que se vean? Porque el Señor en Apocalipsis habla y dice: porque yo tengo una cosa contra ti, que has dejado que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, seduzca a mis siervos a fornicar. Pero yo, dice el Señor, la voy a enfermar, la voy a meter en cama para darle tiempo que se arrepienta. Y claro, no se arrepintió. Pero la luz misma de Dios llegó para darle oportunidad. Entonces usted y yo no podemos decir que no hay oportunidad para algunos que tal vez son nuestras familias, que tal vez son nuestros vecinos, es decir, la gente que vive alrededor de nosotros. Usted y yo quizá podemos percibir solamente el espectro de la luz, pero no hemos percibido que esa energía de luz está todavía ahí. Es decir, la fe y la eternidad que Dios puso en todo corazón. Si no hemos estado haciendo esa labor, y por eso el apóstol Pablo lo decía a Timoteo: haz obra de evangelismo. No te quedes callado. Da la palabra, porque la palabra es luz. Y esa luz el Espíritu Santo la va a usar para que aún el más perdido, el que está en más tinieblas, pueda salir de ahí. Porque va a ser encendido su espíritu. Le vas a llevar una verdad, y la verdad es la que enciende el conocer la luz. Entonces la otra de las invitaciones es: ¿no será que nosotros, hermano, no hemos estado desarrollando la función luz en nuestra vida? Y que no hemos actuado rectamente, y que tal vez nuestra masa no es equilibrada, sino nos hemos desequilibrado. ¿No será que hay alguien que solamente, hermano, se congrega de vez en cuando para venir ahora y decirle: Señor, yo quiero vivir en luz? ¿No será que hay alguien en esta mañana o en esta tarde que quiere decirle al Señor: yo quiero vivir en luz? Yo quiero hacer lo que tu palabra me declara. Procura, dice la palabra misma, que tu luz no sea en tinieblas. Porque hay quienes hacen obras, pero no de luz, sino obras de tinieblas, porque lo que involucran es su alma y no lo que la palabra dice. Hay quienes actúan con su alma y no lo hacen bajo el tono de la palabra, bajo las indicaciones de la palabra. El simple hecho de pensar que yo voy a llevar quizá sanidad a algún lugar cuando el Señor te ha dicho no vayas, e ir, aunque parezca bueno, aunque parezca luz, pero es tinieblas de parte del Señor. Aquellos hombres que llegaron con el Señor le dijeron: en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y dijo algo más: échenlos a las tinieblas de afuera, porque no amaron mi autoridad, porque no amaron lo que yo puse en mi palabra, de cómo es que hay que transmitir la luz. Así que en esta mañana, si tú quieres venir delante del Señor, este lugar siempre está abierto, el frente siempre está abierto. Pero si tú has descubierto a través de la palabra que tienes algunas tinieblas, hermano, ahí donde estás puedes postrarte, puedes